La ciudad palpitaba como un corazón enfermo, su ritmo marcado por el rugido de los motores y el eco de los claxones que rebotaban contra las paredes de concreto. El aire olía a gasolina quemada, a basura húmeda y a algo indefinible, un aroma que solo las calles saben destilar, una mezcla de vida y abandono. Bajo el puente, donde el río arrastraba su corriente turbia con un murmullo constante, Luz se arrastraba con las patas temblorosas. Su pelaje, alguna vez un mosaico de marrón y blanco, ahora estaba apelmazado por el polvo y la sangre seca. Cada paso era un esfuerzo titánico, un desafío contra el dolor que le atravesaba el flanco derecho, donde una herida abierta palpitaba al ritmo de su corazón. Sus ojos ámbar, sin embargo, brillaban con una determinación feroz, una chispa que ni el hambre ni el cansancio podían apagar. En su mente, una sola imagen, sus 4 cachorros, acurrucados en un rincón bajo una lona rota, esperando su regreso. Luz avanzó, olfateando el aire cargado de olores. El puente era un refugio precario, un lugar donde los desechados de la ciudad, humanos y animales, buscaban un respiro. El olor a comida rancia la guió hacia una figura encorvada junto a un montón de cartones. Era una mujer, con el rostro curtido por el sol y el cabello enredado bajo un gorro deshilachado. Clara. Luz la había visto antes, compartiendo pedazos de pan con otros perros callejeros, aunque nunca con ella. Clara no era como los demás humanos, los que arrojaban piedras o gritaban para ahuyentarla. Había algo en su olor, una mezcla de sudor, tristeza y algo cálido, como el recuerdo de un hogar perdido, que hacía que Luz confiara, aunque solo fuera un poco. La perra se acercó, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Sus patas resbalaron sobre el concreto húmedo, y un gemido escapó de su hocico, un sonido que era más súplica que queja. Clara alzó la vista, sus ojos grises entrecerrados bajo la penumbra del puente. Frunció el ceño, como si la presencia de Luz fuera una molestia más en su día. «¿Qué quieres, flaca?», murmuró, su voz áspera pero no cruel. Luz no entendía las palabras, pero el tono le llegó como una caricia áspera. Se arrastró más cerca, ignorando el dolor que le arrancaba un jadeo con cada movimiento. Sus cachorros. Tenía que hacer que Clara entendiera. Con un esfuerzo final, se dejó caer frente a ella, su mirada fija en los ojos de la mujer, un ruego silencioso que parecía gritar: «Por favor, sálvalos». Clara se quedó inmóvil, sosteniendo un pedazo de pan duro entre las manos. El viento arrastraba el olor del río, un hedor a podredumbre que se mezclaba con el aroma metálico de la sangre de Luz. La perra no se movía, solo la miraba, sus ojos ámbar brillando como faros en la penumbra. Algo en esa mirada removió a Clara, un eco de una pérdida que ella misma cargaba como una piedra en el pecho. Había visto muchos perros callejeros, muchos ojos suplicantes, pero nunca uno como este. Era como si Luz estuviera hablando, no con palabras, sino con algo más profundo, algo que atravesaba la barrera entre especie y alma. «Estás hecha un desastre», dijo Clara, más para sí misma que para la perra. Se inclinó, acercando una mano temblorosa al pelaje sucio de Luz. La perra no se apartó, aunque un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando los dedos de Clara rozaron la herida en su flanco. Estaba caliente, pegajosa, y el olor a infección hizo que Clara retrocediera. «No soy veterinaria, flaca. No sé cómo ayudarte». Pero Luz no se movió. Sus ojos seguían fijos en ella, y un gemido bajo, casi humano, escapó de su garganta. Clara sintió un nudo en el estómago. No quería esto. No quería otra carga. La vida en la calle ya era bastante dura: encontrar comida, evitar a los borrachos, dormir con un ojo abierto. Pero algo en la perra la atrapaba, como si sus destinos se hubieran enredado sin que ella lo pidiera. Luz, con un esfuerzo que parecía imposible, se levantó y dio un paso hacia el rincón donde estaban sus cachorros. Clara la siguió con la mirada, y entonces los vio, 4 bultitos peludos, apenas del tamaño de su puño, acurrucados bajo la lona. Uno de ellos, el más pequeño, emitió un chillido débil, como si sintiera la ausencia de su madre. Luz giró la cabeza hacia Clara, y su mirada fue tan clara como un grito: «Ellos. No yo. Sálvalos». Clara sintió que el aire se le escapaba. No era justo. Ella no tenía nada, ni siquiera un techo propio, y ahora esta perra le pedía que cargara con 4 vidas más. Pero los cachorros eran tan pequeños, tan frágiles.
Recordó otro rostro, otro par de ojos suplicantes, hace años, antes de que todo se derrumbara. Sacudió la cabeza, como si pudiera alejar esos recuerdos. Está bien, murmuró, aunque no sabía a quién le hablaba. Voy a ver qué puedo hacer. Se puso de pie, el cartón crujiendo bajo sus botas gastadas. Luz la siguió con pasos tambaleantes, como si temiera que Clara cambiara de opinión. La perra la guió hasta los cachorros, y Clara se arrodilló junto a ellos. Eran una mezcla de colores, uno marrón con manchas blancas, otro casi negro con una cola que parecía un pincel, un tercero con el pelaje desordenado como el de su madre, y el más pequeño, un bulto gris que apenas se movía. Clara extendió una mano, y el cachorro marrón lamió sus dedos, su lengua tibia y áspera. Por un momento, Clara sonrió, un gesto que sintió extraño en su rostro. El momento se rompió con el sonido de pasos pesados. Luz alzó las orejas, su cuerpo tensándose a pesar del dolor. Clara giró la cabeza, el corazón acelerándose. Bajo el puente, tres figuras emergieron de la penumbra, sus siluetas recortadas contra las luces lejanas de la ciudad. Hombres. Sus voces eran bajas, pero el tono era inconfundible: peligro. Clara reconoció a uno de ellos, un tipo con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, conocido en las calles como el Tigre. No eran mendigos ni borrachos. Eran traficantes, y Clara sabía exactamente por qué estaban allí. Dame lo que me robaste, Clara, gruñó el Tigre, su voz cortando el aire como un cuchillo. Los otros dos hombres se acercaron, bloqueando la salida del puente. Clara se puso de pie lentamente, su mano instintivamente buscando el cuchillo que llevaba en el bolsillo. No era mucho, pero era algo. No sé de qué hablas, mintió, aunque su voz tembló. El pendrive que había robado de una bolsa olvidada en el mercado estaba escondido en su bota, y sabía que contenía algo importante. Algo por lo que hombres como el Tigre matarían. Luz emitió un gruñido bajo, un sonido que parecía imposible viniendo de un cuerpo tan frágil. Se colocó entre Clara y los hombres, sus patas temblando pero su mirada fija. Los cachorros chillaron detrás de la lona, y Clara sintió una oleada de pánico. No podía pelear contra tres hombres. No podía proteger a Luz ni a los cachorros. Pero la perra no se movía, sus dientes al descubierto en un desafío silencioso. El Tigre rió, un sonido cruel que resonó en el puente. ¿Qué tenemos aquí? Una perra heroica. Esto va a ser divertido. Clara dio un paso atrás, su mente acelerada. Podía correr, dejar a Luz y los cachorros atrás. Nadie la culparía. La calle no perdonaba a los débiles, y ella ya había perdido demasiado. Pero los ojos de Luz la detuvieron, esa mirada que parecía decir: no me abandones. No a ellos. El Tigre dio un paso adelante, sacando un palo de madera de su chaqueta. Los otros hombres rieron, preparándose para lo que venía. Clara apretó el cuchillo en su mano, su corazón latiendo tan fuerte que apenas escuchaba el rugido del río. Luz gruñó de nuevo, su cuerpo tenso como un resorte a punto de romperse. El aire se llenó de tensión, como el instante antes de una tormenta. Clara sabía que no había escapatoria, no sin pelear. Pero mientras miraba a Luz, a esos cachorros indefensos, algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. No podía dejarlos. No esta vez. Quédate atrás, flaca, susurró, aunque sabía que Luz no la obedecería. Los hombres se acercaron, y el mundo pareció detenerse, esperando el primer golpe. El aire bajo el puente se volvió espeso, cargado de amenaza. Los pasos de los tres hombres resonaban contra el concreto, cada uno más pesado que el anterior, como tambores anunciando una batalla. Luz, con el pelaje erizado y la herida en su flanco sangrando de nuevo, mantenía su postura entre Clara y los intrusos. Sus gruñidos eran débiles, pero su mirada ámbar ardía con una furia que parecía desafiar su cuerpo roto. Clara, con el cuchillo apretado en la mano, sintió el sudor deslizarse por su nuca. El Tigre, con su cicatriz brillando bajo la luz tenue de una farola lejana, dio un paso más, blandiendo el palo de madera con una sonrisa torcida. Última oportunidad, Clara, dijo, su voz baja y afilada. Dame el pendrive, o esto se pone feo. Clara sabía que no había salida fácil. El pendrive, escondido en su bota, era su única moneda de cambio,
pero también su sentencia. No sabía qué contenía, nombres, números, secretos de los que los hombres como el tigre vivían y morían, pero lo había robado por necesidad, pensando que podría venderlo por algo de comida. Ahora, frente a esos hombres, se dio cuenta de que había tocado algo mucho más grande de lo que imaginaba. Miró a Luz, cuyos cachorros chillaban débilmente bajo la lona, y sintió un nudo en el pecho. No podía dejarlos. No podía abandonar a la perra que, contra todo pronóstico, confiaba en ella. No lo tengo aquí, mintió Clara, su voz temblando pero firme. El tigre rió, un sonido que era más un gruñido que una risa, y sus compañeros avanzaron, cerrando el círculo. Luz dio un paso adelante, sus patas tambaleándose, pero su gruñido se intensificó. Un sonido que parecía venir de un lugar más profundo que su cuerpo frágil. Clara sintió una oleada de admiración y terror. Esa perra, medio muerta, estaba dispuesta a enfrentarse a 3 hombres por proteger a sus cachorros. ¿Y ella? ¿Qué estaba dispuesta a hacer? El tigre alzó el palo, apuntando a Luz. Primero la perra, luego tú, dijo, y antes de que Clara pudiera reaccionar, el palo descendió con un silbido. Luz esquivó con un movimiento torpe, pero el golpe rozó su lomo, arrancándole un aullido de dolor. Clara no lo pensó. Se lanzó hacia adelante, el cuchillo brillando en su mano, y cortó el aire frente al tigre. No lo alcanzó, pero fue suficiente para hacerlo retroceder. «Váyanse», gritó, su voz quebrándose por la adrenalina. Los cachorros chillaron más fuerte, y el sonido pareció darle a Luz una fuerza imposible. La perra se lanzó contra la pierna de uno de los hombres, sus dientes hundiéndose en la tela de su pantalón. El hombre gritó, pateándola con fuerza, pero Luz no soltó, su instinto maternal más grande que su dolor. El caos estalló. Clara aprovechó la distracción para correr hacia los cachorros, levantando la lona con manos temblorosas. Los 4 bultitos peludos se apretaban unos contra otros, sus ojos apenas abiertos, sus cuerpos temblando. No había tiempo para pensar. Los metió en una bolsa de tela que llevaba en la cintura, sus movimientos frenéticos mientras los hombres gritaban detrás de ella. Luz, tambaleándose, seguía enfrentándose al segundo hombre, sus gruñidos mezclándose con los insultos de los traficantes. Clara se volvió justo a tiempo para ver al tigre levantar el palo de nuevo, esta vez apuntando a la cabeza de Luz. No. El grito de Clara fue más un rugido. Se lanzó contra el tigre, empujándolo con todo su peso. No era fuerte, pero la sorpresa fue suficiente para desequilibrarlo. El hombre tropezó, cayendo contra el suelo húmedo, y Clara no esperó a ver qué pasaba después. «Luz, vamos», llamó, aunque sabía que la perra no entendía las palabras. Pero Luz, como si percibiera la urgencia en su voz, soltó al hombre y cojeó hacia ella, dejando un rastro de sangre en el concreto. Corrieron. O más bien, Clara corrió, con la bolsa de los cachorros golpeando contra su cadera y Luz arrastrándose a su lado, cada paso un milagro de voluntad. Los gritos de los hombres resonaban detrás, pero el puente era un laberinto de sombras, y Clara conocía sus recovecos mejor que nadie. Se deslizó por un sendero estrecho junto al río, el olor a podredumbre llenándole los pulmones. Luz la seguía, su respiración jadeante como un motor a punto de apagarse. Clara no sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarse. El pendrive en su bota parecía quemarle la piel, un recordatorio de que esto no había terminado. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos, Clara se detuvo en un callejón detrás de un edificio abandonado. Las ventanas rotas miraban al cielo como ojos ciegos, y el olor a moho y orina impregnaba el aire. El lugar estaba en ruinas, pero ofrecía refugio. Clara se dejó caer contra una pared, su pecho subiendo y bajando con violencia. Luz colapsó a su lado, su cuerpo temblando, pero sus ojos aún alerta, buscando a sus cachorros. Clara abrió la bolsa con cuidado, y los 4 pequeños se removieron, chillando al sentir el aire frío. Luz los olfateó, su lengua lamiendo cada cabecita con una ternura que hizo que Clara sintiera un nudo en la garganta. «Estás loca, flaca», murmuró, mirando a la perra. «Casi nos matan por tu culpa». Pero no había enojo en su voz, solo una mezcla de cansancio y algo más, algo que no quería nombrar. Luz alzó la mirada, y por un momento, Clara sintió que la perra la entendía, que veía más allá de su fachada endurecida.
Sacó un pedazo de pan de su bolsillo y lo partió, ofreciéndole la mitad a Luz. La perra lo olfateó, pero no lo tomó, en cambio, empujó a los cachorros hacia Clara, como si le pidiera que los alimentara primero. Clara suspiró, rompiendo el pan en pedacitos más pequeños y colocándolos cerca de los cachorros. No podían comer sólido aún, pero el gesto parecía calmar a Luz. Mientras los cachorros se acurrucaban contra su madre, Clara los observó, notando sus diferencias. El marrón con manchas blancas era el más valiente, empujando a sus hermanos para estar más cerca de Luz. Lo llamó Valiente en su mente. El casi negro, con una cola como pincel, tenía una chispa de curiosidad en los ojos. Chispa, decidió. El tercero, desaliñado como su madre, parecía tímido, siempre buscando refugio, sombra. Y el más pequeño, el gris que apenas se movía, era pequeña, frágil pero con un brillo tenue en sus ojos. El silencio del callejón era engañoso, roto solo por el goteo de una tubería rota y el lejano rumor de la ciudad. Clara sabía que no estaban a salvo. El tigre no se rendiría tan fácilmente. No por algo tan valioso como el pendrive. Pensó en deshacerse de él, tirarlo al río y olvidarlo todo, pero algo la detenía. Tal vez era la misma terquedad que veía en Luz, esa negativa a rendirse aunque el mundo estuviera en su contra. Se tocó la bota, sintiendo el contorno del pendrive, y se preguntó qué secretos guardaba, qué precio tendría que pagar. Un crujido en el callejón la sacó de sus pensamientos. Luz alzó las orejas, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Clara se puso de pie, el cuchillo de nuevo en su mano, el corazón acelerado. Desde las sombras, una figura pequeña emergió, no más alta que su cintura. Era un niño, con el cabello desordenado y ropa que le quedaba grande. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una mezcla de curiosidad y miedo. «No te voy a hacer nada», dijo rápidamente, levantando las manos. «Solo, vi a la perra. Y a los cachorros». Clara lo miró, desconfiada. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» El niño dio un paso atrás, pero no huyó. «Me llamo Diego», dijo, su voz temblando pero firme. «Sé quiénes son esos hombres. Los que te persiguen. Y, están cerca». Sus palabras cayeron como una piedra en el estómago de Clara. Luz gruñó de nuevo, sus ojos fijos en el niño, pero no atacó. Clara sintió el peso del pendrive, de los cachorros, de la perra que confiaba en ella. Y ahora, este niño. La noche parecía cerrarse sobre ellos, y el peligro, como una sombra, estaba a punto de alcanzarlos. El callejón olía a humedad y metal oxidado, un aroma que se pegaba a la garganta como una advertencia. La luz de una farola lejana parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia sobre las paredes agrietadas del edificio abandonado. Clara, con la bolsa de tela apretada contra su pecho, sentía el calor de los cachorros contra su cuerpo, sus pequeños corazones latiendo como un recordatorio de la responsabilidad que había aceptado sin querer. Luz, a su lado, yacía sobre el suelo frío, su respiración entrecortada, un hilo de sangre deslizándose desde la herida en su flanco. Los ojos ámbar de la perra, aunque nublados por el dolor, no se apartaban de los cachorros, como si su sola mirada pudiera protegerlos del mundo que los acechaba. Diego, el niño de rostro sucio y ojos grandes, se quedó inmóvil a pocos pasos, sus manos todavía levantadas como si temiera que Clara lo atacara. «No quiero problemas», repitió, su voz temblando pero con un dejo de valentía que contrastaba con su figura menuda. Clara lo observó, el cuchillo aún en su mano, aunque su agarre se aflojó ligeramente. No confiaba en nadie, no en las calles, pero algo en la mirada de Diego, una mezcla de miedo y determinación, le recordaba a ella misma años atrás, antes de que la vida la endureciera. Luz, por su parte, dejó de gruñir, aunque sus orejas permanecían alerta, y olfateó el aire, como si evaluara al niño. La perra parecía percibir algo que Clara no podía, un olor a pan robado, a sudor infantil, a soledad. «¿Qué sabes de esos hombres?», preguntó Clara, su voz baja pero cortante. Se acercó un paso, manteniendo la bolsa con los cachorros fuera del alcance de Diego. El niño tragó saliva, mirando de reojo a Luz, que ahora lamía débilmente a Pequeña, la más frágil de los cachorros, que apenas se movía. «Los vi en el mercado», dijo Diego, sus palabras saliendo rápidas, como si temiera que el tiempo se agotara. «El tigre y sus hombres.
Hablan de un pendrive, algo que vale mucho. Dicen que quien lo tenga, no va a durar mucho. Clara sintió un escalofrío. El pendrive, ese maldito objeto que había robado por impulso, era como una bomba en su bota, lista para explotar. No sabía qué contenía, pero las palabras de Diego confirmaban sus peores sospechas, era algo por lo que hombres como el tigre no dudarían en matar. Miró a Luz, que ahora empujaba suavemente a Valiente, el cachorro marrón con manchas blancas, para que se acurrucara junto a sus hermanos. La perra estaba al borde del colapso, pero seguía protegiendo a su manada. Clara sintió una punzada de culpa. Ella había traído este peligro, no Luz. Y ahora, este niño estaba enredado en su desastre. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó, entrecerrando los ojos. Diego se encogió de hombros, pero su mirada se desvió hacia los cachorros. Porque, no sé. La perra me miró. Como si me necesitara. Sus palabras eran simples, pero golpearon a Clara como un puñetazo. Ella sabía lo que era esa mirada. Luz la había atrapado con esos mismos ojos ámbar, suplicando sin palabras, exigiendo algo que Clara no estaba segura de poder dar. Pero Diego, un niño que no debía tener más de 12 años, parecía entenderlo mejor que ella. El silencio del callejón fue roto por un gemido de Luz. Clara se arrodilló a su lado, alarmada. La herida de la perra estaba peor, la piel alrededor estaba hinchada, caliente, y un olor agrio emanaba de ella. «Maldita sea», murmuró Clara, sus manos temblando mientras tocaba el pelaje sucio de Luz. La perra alzó la cabeza, lamiendo la mano de Clara con una lengua áspera y débil. Los cachorros, sintiendo la tensión, comenzaron a chillar, sus pequeños cuerpos temblando contra el frío del suelo. Clara sintió una oleada de pánico. No sabía nada de perros, mucho menos de heridas infectadas. Luz no sobreviviría mucho tiempo sin ayuda, y los cachorros dependían de ella. Diego se acercó, agachándose junto a los cachorros. «Mi abuela tenía perros», dijo, su voz suave, casi nostálgica. «Decía que si una madre está enferma, hay que mantener a los cachorros calientes y alimentados». Sacó un trapo sucio de su bolsillo y lo extendió sobre el suelo, moviendo a los cachorros con cuidado para que descansaran sobre él. Valiente, el más audaz, intentó morder el dedo de Diego, pero el niño solo rió, un sonido que parecía fuera de lugar en el callejón sombrío. Luz observó, sus ojos siguiendo cada movimiento de Diego, y Clara notó que la perra no gruñía. Era como si Luz hubiera decidido que el niño era parte de su manada, un aliado en un mundo que no ofrecía ninguno. «Tenemos que movernos», dijo Clara, aunque la idea de arrastrar a Luz y los cachorros por la ciudad la aterrorizaba. «Si el tigre sabe que estamos aquí, no tardará en encontrarnos». Diego asintió, pero sus ojos se llenaron de preocupación. «Hay un hombre», dijo, casi en un susurro. «Lo llaman el doctor. Ayuda a los animales de la calle. Vive cerca del mercado, en una casa vieja. Pero, no es gratis». Clara frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Diego dudó, mirando a Luz como si buscara su aprobación. «Dicen que hace tratos. Si tienes algo que él quiere, te ayuda. Pero si no», dejó la frase en el aire, y Clara sintió un nudo en el estómago. El mercado no estaba lejos, pero cada paso con Luz en su estado era un riesgo. Clara miró a la perra, que ahora lamía a sombra, el cachorro tímido que siempre buscaba refugio bajo su madre. Los ojos de Luz eran un faro en la penumbra, suplicando sin palabras: «No me dejes. No los dejes». Clara maldijo en voz baja, pero algo dentro de ella se decidió. No podía dejar que Luz muriera, no después de todo lo que había hecho para proteger a sus cachorros. «Está bien», dijo, mirando a Diego. «Llévame con ese doctor. Pero si nos traicionas, pequeño, te juro que lo lamentarás». Diego asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Ayudó a Clara a levantar la bolsa con los cachorros, mientras ella envolvía a Luz en una manta vieja que encontró entre los escombros. La perra apenas podía moverse, pero cuando Clara la tocó, Luz alzó la cabeza y lamió su mano de nuevo, un gesto que hizo que Clara sintiera un peso en el pecho. No estaba segura de si era gratitud o culpa, pero no había tiempo para analizarlo. Con Diego guiando el camino, se adentraron en la noche,
el sonido de sus pasos mezclándose con el rumor lejano de la ciudad. El mercado estaba a unas pocas calles, pero el trayecto fue una odisea. Luz cojeaba, su cuerpo temblando con cada paso, y Clara tenía que detenerse cada pocos metros para ayudarla. Diego llevaba la bolsa con los cachorros, murmurando palabras suaves para calmar sus chillidos. El aire estaba cargado de olores, comida frita, basura, el sudor de los transeúntes que aún deambulaban a pesar de la hora. Clara mantenía el cuchillo en el bolsillo, su mirada escaneando cada sombra. Sabía que el tigre no estaba lejos. Hombres como él no descansaban hasta recuperar lo que consideraban suyo. Cuando llegaron a la casa del doctor, una construcción desvencijada con ventanas tapiadas y un letrero torcido que decía, veterinario, en pintura descascarada, Clara sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Diego golpeó la puerta, y tras unos segundos que parecieron eternos, un hombre abrió. Era alto, con el cabello gris desordenado y una barba que parecía no haber visto una navaja en meses. Sus ojos, hundidos pero agudos, recorrieron a Clara, a Diego y luego a Luz, deteniéndose en la herida de la perra. «¿Qué tenemos aquí?», dijo, su voz grave y teñida de cansancio. «No recibo pacientes a estas horas». «Es una emergencia», dijo Clara, su tono firme a pesar del miedo. «La perra está mal. Y sus cachorros, los necesita». El doctor, que luego se presentó como Mateo, arqueó una ceja. «Ayudo a los animales, pero no soy una obra de caridad», dijo, cruzando los brazos. «¿Qué tienes para ofrecer?». Clara sintió el peso del pendrive en su bota, pero antes de que pudiera responder, Mateo se arrodilló junto a Luz, examinando su herida con dedos expertos. «Infección avanzada», murmuró. «Necesita antibióticos, y rápido». Pero, hizo una pausa, mirando a Clara con una intensidad que la hizo retroceder. «He oído rumores sobre un pendrive que ciertos hombres buscan. Si lo tienes, podría salvar a esta perra». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El pendrive. Siempre el maldito pendrive. Miró a Luz, que ahora yacía en el suelo, su respiración débil, sus ojos fijos en ella. Luego a Diego, que sostenía la bolsa con los cachorros, su rostro pálido pero decidido. Y entonces, desde la calle, un ruido, el eco de pasos pesados, el murmullo de voces conocidas. El tigre. Estaban cerca, demasiado cerca. Clara apretó el cuchillo, su corazón latiendo con fuerza. ¿Entregaría el pendrive para salvar a Luz, o arriesgaría todo por protegerse a sí misma? La puerta de la casa del doctor olía a pintura vieja y humedad, un recordatorio de que incluso los refugios en esta ciudad estaban marcados por el abandono. Clara, con el cuchillo aún apretado en su mano, sentía el peso del pendrive en su bota como si fuera una cadena invisible. Los pasos de los hombres del tigre resonaban cada vez más cerca, un eco que se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Luz yacía a sus pies, su pelaje sucio pegado al suelo, la herida en su flanco supurando un olor agrio que cortaba el aire. Los cachorros, dentro de la bolsa de tela que Diego sostenía con manos temblorosas, chillaban débilmente, sus pequeños cuerpos buscando el calor que su madre apenas podía ofrecer. Mateo, el doctor, seguía arrodillado junto a Luz, sus dedos moviéndose con una precisión que contrastaba con su apariencia desaliñada. Sus ojos, hundidos pero agudos, se alzaron hacia Clara, esperando una respuesta. «Entonces, ¿qué dices?», preguntó Mateo, su voz baja pero cargada de urgencia. «El pendrive por la perra. Es un trato justo». Clara lo miró, buscando cualquier señal de traición en su rostro. Había aprendido a no confiar en nadie, mucho menos en un hombre que aparecía en medio de la noche ofreciendo milagros a cambio de algo tan peligroso como el pendrive. Pero Luz emitió un gemido suave, casi humano, y sus ojos ámbar se clavaron en Clara, suplicando no por ella, sino por los cachorros. Valiente, Chispa, Sombra y Pequeña, acurrucados en la bolsa, dependían de su madre, y Luz dependía de Clara. La decisión era un nudo que le apretaba el pecho. «No tengo otra opción, ¿verdad?», murmuró Clara, más para sí misma que para Mateo. Se inclinó, metiendo la mano en su bota con un movimiento rápido, como si temiera cambiar de opinión. El pendrive, pequeño y frío, parecía quemarle la palma. Se lo tendió a Mateo, pero no lo soltó de inmediato. «Si la salvas»,
te lo doy. Pero si me traicionas, juro que te encontraré. Su voz era un gruñido, y aunque sabía que no tenía el poder para respaldar la amenaza, la furia en sus ojos hizo que Mateo asintiera lentamente. Trato hecho, dijo, tomando el pendrive con dedos rápidos y guardándolo en un bolsillo de su chaqueta raída. Se volvió hacia Luz, abriendo su bolsa de lona para sacar un frasco de antiséptico y una jeringa. Esto no será bonito, advirtió, mientras vertía el líquido sobre la herida de Luz. La perra se estremeció, un aullido débil escapando de su hocico, pero no se resistió. Sus ojos permanecían fijos en los cachorros, como si su dolor fuera un precio que estaba dispuesta a pagar. Diego, todavía sosteniendo la bolsa, se acercó un poco más, susurrando palabras suaves a los pequeños. Ya, todo va a estar bien, dijo, aunque su voz temblaba. Valiente, el más audaz, intentó trepar por el borde de la bolsa, y Diego lo empujó suavemente hacia atrás, sonriendo a pesar de la tensión. Clara observaba, dividida entre la esperanza y el miedo. La casa del doctor era un caos de objetos amontonados, frascos de medicamentos, vendas sucias, herramientas improvisadas. El olor a desinfectante se mezclaba con el moho, creando una atmósfera que era a la vez esperanzadora y opresiva. Mateo trabajaba rápido, limpiando la herida de Luz y aplicando un ungüento que hizo que la perra gruñera. La infección está avanzada, dijo, sin alzar la vista. Necesita antibióticos, pero no tengo suficientes aquí. Tendré que conseguir más. Hizo una pausa, mirando a Clara. Y no voy a pedirte más por eso. Pero tenemos que movernos. Este lugar no es seguro. Clara frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que Mateo pudiera responder, un golpe resonó en la puerta, seguido de un grito que hizo que el corazón de Clara se detuviera. Clara, sé que estás ahí. La voz del tigre era inconfundible, un rugido que cortó la noche como un cuchillo. Los cachorros chillaron, y Luz intentó levantarse, sus patas temblando bajo el peso de su cuerpo. Diego retrocedió, sus ojos abiertos de terror, mientras Clara apretaba el cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mateo maldijo en voz baja, guardando sus herramientas con movimientos rápidos. No hay tiempo, dijo, señalando una ventana rota en la parte trasera de la casa. Por ahí. Ahora. Clara no discutió. Tomó la bolsa de los cachorros de las manos de Diego y ayudó a Luz a levantarse, ignorando los gemidos de dolor de la perra. Mateo abrió la ventana, el vidrio crujiendo bajo sus manos, y los guió hacia un patio trasero lleno de escombros. El aire frío de la noche golpeó a Clara como un puñetazo, pero no había tiempo para sentirlo. Los gritos de los hombres se acercaban, acompañados del sonido de madera astillándose. El tigre no estaba solo, corrieron a través del patio, esquivando latas oxidadas y trozos de concreto. Luz cojeaba, su cuerpo al borde del colapso, pero seguía adelante, guiada por un instinto que parecía más grande que su dolor. Clara cargaba la bolsa con los cachorros, sintiendo sus movimientos frenéticos contra su pecho. Diego iba delante, sus pasos ligeros pero seguros, como si conociera cada rincón de la ciudad. Por aquí, susurró, señalando un callejón estrecho que se abría entre dos edificios. Clara lo siguió, pero cuando miró atrás, vio que Luz se había detenido, sus orejas alzadas, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Luz, vamos, siseó Clara, pero la perra no se movió. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad, donde las siluetas de los hombres comenzaban a aparecer. Clara sintió un nudo en el estómago. No podían dejar a Luz, pero quedarse significaba enfrentarse a el tigre. Antes de que pudiera decidir, un grito agudo cortó el aire. Pequeña, la más frágil de los cachorros, se había deslizado de la bolsa en el caos, su pequeño cuerpo gris rodando sobre el suelo. Clara se lanzó hacia ella, pero uno de los hombres del tigre fue más rápido. Lo vio, una sombra con una risa cruel, levantando a Pequeña por el pescuezo como si fuera un trofeo. No. El grito de Clara fue un rugido, pero antes de que pudiera alcanzar al hombre, Luz se lanzó hacia adelante, sus dientes brillando en la penumbra. Mordió la pierna del hombre, que gritó y soltó a Pequeña, pero otro de los traficantes respondió con un golpe de su bota, enviando a Luz al suelo con un aullido. Clara corrió hacia la perra, pero el tigre apareció frente a ella, su cicatriz brillando bajo la luz de la luna. Dame el pendrive, gruñó,
levantando un cuchillo más grande que el de Clara. O la perra y el cachorro no serán los únicos que sangren esta noche. Diego, desde el borde del callejón, gritó, Clara, corre. Pero Clara no podía moverse. Pequeña chillaba, atrapada en el suelo entre los escombros, y Luz, aunque apenas podía levantarse, gruñía con una ferocidad que parecía imposible. Mateo, que había estado ayudando a Luz, se puso de pie, interponiéndose entre Clara y el tigre. No tienes que hacer esto, dijo, su voz calma pero firme. Déjalos ir, y te daré lo que quieres. El tigre rió, un sonido que heló la sangre de Clara. ¿Crees que soy estúpido? Sé que lo tienes, doctor. Y sé que ella te lo dio. Señaló a Clara, su cuchillo brillando con amenaza. Clara sintió una oleada de traición. ¿Mateo los había vendido? Pero antes de que pudiera reaccionar, Mateo dio un paso adelante, levantando las manos. No lo tengo aquí, mintió. Pero puedo conseguirlo. Déjalos ir, y te llevaré a él. El tigre entrecerró los ojos, evaluando a Mateo. Por un momento, el callejón quedó en silencio, salvo por los gemidos de Luz y los chillidos de Pequeña. Clara aprovechó la distracción para correr hacia el cachorro, levantándola con manos temblorosas y metiéndola de nuevo en la bolsa. Pero antes de que pudiera retroceder, uno de los hombres la agarró por el brazo, torciéndoselo con fuerza. Clara gritó, el cuchillo cayendo de su mano, y Luz, con un último esfuerzo, se lanzó contra el hombre, mordiendo su muñeca. El hombre huyó, soltándola, pero el daño estaba hecho. Pequeña estaba a salvo, pero Luz colapsó, su cuerpo inmóvil en el suelo. Luz. Clara se liberó, cayendo junto a la perra. Diego corrió hacia ella, ayudándola a levantar a Luz, mientras Mateo mantenía a raya a los hombres con palabras rápidas y promesas vacías. Vámonos, gritó Mateo, señalando el callejón. Clara, con lágrimas quemándole los ojos, cargó a Luz, su cuerpo sorprendentemente ligero, y corrió, Diego a su lado con la bolsa de los cachorros. Pero mientras escapaban, un grito del tigre resonó en la noche, esto no termina aquí, Clara, y la próxima vez, no habrá donde esconderse. Corrieron hasta que el aire les quemó los pulmones, pero Clara no podía dejar de mirar atrás, temiendo ver la sombra del tigre. Pequeña, dentro de la bolsa, chillaba, y Clara sabía que el peligro no había terminado. Luz, apenas consciente, colgaba en sus brazos, y el pendrive, ahora en manos de Mateo, era una bomba que podía destruirlos a todos. El callejón se desvanecía tras ellos, tragado por la noche, mientras Clara corría con Luz en los brazos. El cuerpo de la perra pesando como un saco de huesos envuelto en piel. El aire frío cortaba sus pulmones, cargado con el olor a basura y aceite quemado de la ciudad que nunca dormía. Diego, a su lado, apretaba la bolsa de tela contra su pecho, donde Valiente, Chispa y Sombra se removían, sus chillidos apagados por el pánico de la huida. Pequeña, la más frágil, estaba perdida, su pequeño cuerpo gris atrapado por los hombres del tigre. Clara sentía la ausencia del cachorro como un agujero en el pecho, pero no había tiempo para detenerse, no con los gritos de los traficantes resonando aún en la distancia, prometiendo venganza. Luz, apenas consciente, emitía gemidos débiles, su cabeza colgando contra el brazo de Clara. La herida en su flanco, aunque tratada por Mateo, seguía supurando, y el esfuerzo de la pelea la había dejado al borde del colapso. Clara apretó los dientes, ignorando el dolor en sus propios músculos. No podía dejar que Luz muriera, no después de todo lo que habían pasado. Mateo, corriendo delante de ellos, los guiaba por un laberinto de calles estrechas, sus pasos seguros a pesar de la oscuridad. Por aquí, siseó, señalando una plaza iluminada por farolas parpadeantes, donde el bullicio del mercado nocturno comenzaba a aparecer. El mercado era un caos de colores y olores, puestos de comida humeante, el aroma dulce de las arepas fritas mezclándose con el hedor de pescado podrido y el sudor de los vendedores. Voces gritaban precios, risas se entremezclaban con el sonido de radios viejas, y el calor humano contrastaba con el frío de la noche. Clara, con Luz en los brazos, se abrió paso entre la multitud, siguiendo a Mateo, que parecía conocer cada rincón del lugar. Diego, con la bolsa de los cachorros, mantenía el paso, sus ojos oscuros escaneando a los transeúntes como si temiera que el tigre surgiera de entre ellos. Mateo los llevó a un puesto en el borde del mercado, donde una mujer de mediana edad,
con el cabello recogido en una trenza apretada y un delantal manchado de grasa, cortaba cebollas con un cuchillo que brillaba bajo la luz de una bombilla desnuda. «Sofía», dijo Mateo, su voz baja pero urgente. La mujer alzó la vista, sus ojos oscuros evaluándolos rápidamente. «Clara, sudorosa y desaliñada, Luz, al borde de la muerte, Diego, un niño que parecía no pertenecer a ningún lugar». «¿Qué traes ahora, Mateo?», preguntó Sofía, su tono seco pero no hostil. «Sabes que no me meto en problemas». «Necesitamos un lugar donde escondernos», dijo Mateo, inclinándose sobre el mostrador. «Y ella necesita ayuda». Señaló a Luz, cuya respiración era ahora un jadeo apenas audible. Sofía frunció el ceño, pero cuando vio a los cachorros en la bolsa de Diego, su expresión se suavizó. «Pobres criaturas», murmuró, dejando el cuchillo. «¿Qué les pasó?». Clara, todavía sosteniendo a Luz, habló antes de que Mateo pudiera responder. «Nos persiguen. Hombres malos. Se llevaron a uno de los cachorros». Su voz se quebró al mencionar a Pequeña, y sintió los ojos de Luz sobre ella, como si la perra entendiera cada palabra. Sofía cruzó los brazos, evaluándola. «¿Y por qué debería ayudarte? Este mercado no es un refugio para cualquiera que huya». Diego dio un paso adelante, sus manos apretando la bolsa. «Por favor», dijo, su voz temblando pero firme. «La perra nos salvó. No podemos dejarla morir». Había una pasión en sus palabras que hizo que Sofía lo mirara con atención. Clara notó que el niño tenía lágrimas en los ojos, aunque intentaba ocultarlas. Sofía suspiró, limpiándose las manos en el delantal. «Está bien. Pero no gratis. Trabajas para mí, pequeño. Ayudas con el puesto, y te doy un lugar donde quedarte, ¿trato?». Diego asintió sin dudar, y Clara sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Nada en la calle era gratis, y Sofía, aunque parecía amable, tenía la mirada astuta de alguien que sabía sobrevivir. Pero no había otra opción. Mateo ayudó a Clara a acostar a Luz en una manta detrás del puesto, donde el olor a comida caliente era casi insoportable para el estómago vacío de Clara. Los cachorros, liberados de la bolsa, se acurrucaron contra su madre, sus pequeños cuerpos temblando. Valiente olfateó la manta, Chispa intentó explorar, y Sombra se escondió bajo la cola de Luz. Pero la ausencia de Pequeña era un vacío que todos sentían, especialmente Luz, que emitía gemidos suaves mientras lamía a los 3 cachorros restantes. Mateo se arrodilló junto a Luz, revisando su herida con dedos rápidos. «Necesita más antibióticos», dijo, su voz tensa. «Lo que le di no es suficiente. Y necesita descanso, algo que no tendrá si esos hombres no se encuentran». Clara, sentada junto a la perra, sintió una oleada de culpa. Había entregado el pendrive a Mateo, pensando que salvaría a Luz, pero ahora se preguntaba si había cometido un error. «¿Qué sabes del pendrive?», preguntó, su tono cortante. Mateo la miró, dudando antes de responder. «No mucho. Pero sé que es importante. Nombres, fechas, cosas que pueden meter a hombres como el tigre en problemas. Por eso lo quieren». Clara apretó los puños. «¿Y por qué lo querías tú?». Mateo sonrió, pero era una sonrisa cansada, sin alegría. «Porque una vez fui alguien. Veterinario, con una clínica, una vida. Hasta que ayudé a los animales de la gente equivocada. Perdí todo. Ese pendrive podría ser mi boleto para empezar de nuevo». Hizo una pausa, mirando a Luz. «Pero no voy a traicionarte, Clara. No soy como ellos». Clara quería creerle, pero la calle le había enseñado a no confiar. Antes de que pudiera responder, Sofía se acercó, trayendo un plato de comida, arepas y un poco de carne desmenuzada. «Para el niño y para ti», dijo, señalando a Diego y Clara. «La perra no puede comer todavía, pero los cachorros necesitan leche. Puedo conseguir algo, pero llevará tiempo». Clara asintió, agradecida a pesar de su desconfianza. Diego devoró la comida con una hambre que revelaba días sin comer bien, y Clara compartió su porción con él, aunque su estómago rugía. Mientras comían, Clara no podía dejar de pensar en Pequeña. La imagen del cachorro en manos de aquel hombre, chillando de miedo,
se repetía en su mente como una pesadilla. Luz, como si sintiera su angustia, alzó la cabeza y lamió su mano, un gesto que rompió algo dentro de Clara. Lo siento, susurró, su voz apenas audible. No pude salvarla. Pero Luz no apartó la mirada, y Clara sintió que la perra no la culpaba, que aún confiaba en ella. Sofía, que había estado observando desde el mostrador, se acercó de nuevo. Esos hombres que te persiguen, dijo, su voz baja. Sé dónde podrían estar. Hay un almacén en las afueras, cerca del río. Allí hacen cosas feas. Peleas de perros, apuestas, cosas peores. Hizo una pausa, mirando a Luz. Si se llevaron a tu cachorro, es probable que esté allí. Pero no es un lugar al que cualquiera pueda entrar. Clara sintió un escalofrío. Peleas de perros. La idea de pequeña, tan pequeña y frágil, en un lugar así era insoportable. Miró a Luz, que parecía entender, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Tenemos que ir por ella, dijo Clara, su voz firme a pesar del miedo. Mateo frunció el ceño. Es una locura. Ese lugar está lleno de hombres como el tigre. No saldremos vivos. Pero Diego, limpiándose la boca con el dorso de la mano, habló con una intensidad que sorprendió a todos. No podemos dejarla allí. Es parte de la manada. La palabra, manada, resonó en Clara. Miró a Luz, a Diego, a los cachorros, y sintió que, de alguna manera, eran su manada ahora. Sofía suspiró, cruzando los brazos. Si van, necesitarán un plan. Y algo más que un cuchillo viejo. Hizo una pausa, sus ojos entrecerrados. Puedo ayudar. Pero va a costar. Y no hablo de dinero. Clara asintió, aunque no sabía qué significaba eso. La noche se cerraba sobre ellos, el mercado vibrando a su alrededor como un corazón palpitante. Luz, con un esfuerzo que parecía imposible, alzó la cabeza y emitió un gemido bajo, como si llamara a pequeña a través de la distancia. Clara sintió un nudo en la garganta. No sabía si podrían salvar al cachorro, pero sabía que no podían rendirse. No ahora. Pero mientras planeaban, un ruido desde el borde del mercado hizo que todos se congelaran, el eco de pasos pesados, y una voz que Clara reconoció al instante. El tigre. Estaba cerca, y esta vez, no parecía dispuesto a dejarlos escapar. El mercado nocturno vibraba con una energía caótica, un mosaico de luces parpadeantes, gritos de vendedores y el aroma denso de comida frita que se mezclaba con el sudor y la basura. Clara, agachada detrás del puesto de Sofía, sentía el peso de Luz en sus brazos, el cuerpo de la perra temblando con cada respiración débil. Los tres cachorros, Valiente, Chispa y Sombra, se acurrucaban en la bolsa de tela que Diego sostenía, sus chillidos apenas audibles sobre el bullicio. La ausencia de Pequeña era un vacío que parecía absorber la poca esperanza que le quedaba a Clara, pero los ojos ámbar de Luz, nublados por el dolor pero encendidos por una determinación feroz, le recordaban por qué no podían rendirse. Sofía, con el cuchillo aún en la mano, cortaba cebollas con una precisión que contrastaba con la tensión en su rostro. Si esos hombres están aquí, susurró, sin alzar la vista, no tenemos mucho tiempo. Mateo, arrodillado junto a Luz, revisaba la herida con dedos rápidos, aunque su expresión era sombría. Necesita descansar, murmuró, pero no lo conseguirá si seguimos huyendo. Clara lo miró, su desconfianza luchando contra la necesidad de creer en él. El pendrive, ahora en manos de Mateo, era una sombra que los perseguía. Igual que los hombres de El Tigre. Pero la revelación de Sofía sobre el almacén en las afueras, donde se llevaban a cabo peleas de perros, había encendido algo en Clara, una furia que quemaba más fuerte que el miedo. Pequeña estaba allí, atrapada en un lugar donde la crueldad era moneda corriente. No podía dejarla. Luz, como si percibiera los pensamientos de Clara, emitió un gemido bajo y se incorporó con un esfuerzo que parecía imposible. Sus patas temblaban, la herida en su flanco supuraba, pero su mirada era un faro en la penumbra del puesto. Clara sintió que la perra no solo entendía el peligro, sino que lo desafiaba. Tú no te rindes, ¿verdad, flaca?, murmuró, acariciando el pelaje sucio de Luz. La perra lamió su mano, un gesto débil pero lleno de confianza,
y Clara sintió un nudo en la garganta. No era solo por Pequeña, era por Luz, por Diego, por los cachorros. Eran su responsabilidad ahora, su manada, aunque la idea la aterrorizara. Diego, con la bolsa de los cachorros apretada contra su pecho, alzó la vista. «Tenemos que ir por ella», dijo, su voz temblando pero firme. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de miedo y determinación, como si el niño hubiera encontrado un propósito en medio del caos. Valiente, dentro de la bolsa, mordisqueó el dedo de Diego, y Chispa intentó trepar por el borde, sus pequeñas patas patinando en la tela. Sombra, más tímida, se escondía en el fondo, pero incluso ella parecía sentir la urgencia. Clara miró a Sofía, que había dejado de cortar cebollas y los observaba con los brazos cruzados. «Si van al almacén», dijo la mujer, «necesitarán más que coraje. Esos hombres no juegan limpio». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Clara, su tono afilado por la frustración. Sofía sonrió, una curva astuta en los labios. «Conozco a alguien que puede entrar sin ser visto. Pero no trabaja gratis». Hizo una pausa, mirando a Diego. «El pequeño puede ayudarme en el mercado a cambio. Y tú», señaló a Clara. «Tendrás que darme algo más. Algo que valga el riesgo». Clara sintió un escalofrío. No tenía nada, salvo el cuchillo en su bolsillo y la ropa que llevaba puesta. Pero antes de que pudiera responder, el ruido de pasos pesados resonó desde el borde del mercado, seguido de un grito que cortó el aire: «Clara, sé que estás aquí». «El tigre». Su voz era un rugido que hizo que los cachorros chillaran y que Luz gruñera, aunque apenas podía moverse. Clara se puso de pie, el corazón acelerado, mientras Mateo guardaba sus herramientas con movimientos rápidos. «No hay tiempo», siseó, señalando una salida trasera del puesto, oculta por una cortina de plástico. «Por ahí. Ahora». Clara levantó a Luz con cuidado, ignorando el gemido de dolor de la perra, mientras Diego cargaba la bolsa con los cachorros. Sofía los guió a través de la cortina, hacia un callejón trasero lleno de cajas apiladas y el olor a pescado podrido. Corrieron, el bullicio del mercado desvaneciéndose detrás de ellos. Clara sentía el peso de Luz como una carga sagrada, cada paso un desafío contra el cansancio. Diego, a su lado, mantenía el paso, sus ojos escaneando las sombras. Sofía los llevó a un patio pequeño, rodeado de muros altos, donde el aire olía a tierra húmeda y metal. «Aquí están a salvo, por ahora», dijo, cerrando una puerta oxidada detrás de ellos. «Pero si quieren a ese cachorro, tienen que moverse rápido. El almacén no está lejos, pero está vigilado». Clara acostó a Luz en el suelo, sobre una manta que Sofía le arrojó. La perra, aunque débil, olfateó el aire, como si buscara el rastro de Pequeña. Los cachorros, liberados de la bolsa, se acurrucaron contra su madre, sus pequeños cuerpos temblando. Valiente empujó a Chispa para estar más cerca, mientras Sombra se escondía bajo la cola de Luz. Clara los observó, sintiendo una punzada en el pecho. La ausencia de Pequeña era un recordatorio de su fracaso, pero también un fuego que la impulsaba. «Iremos por ella», dijo, su voz firme a pesar del miedo. «Dime cómo llegar». Sofía explicó el camino al almacén, un edificio en las afueras junto al río, donde el olor a podredumbre era más fuerte que en el mercado. «Es un lugar oscuro», advirtió. «Peleas de perros, apuestas, cosas peores. Si tu cachorro está ahí, no estará en buenas manos». Clara sintió un nudo en el estómago, pero Luz alzó la cabeza, sus ojos brillando con una fuerza que parecía desafiar su cuerpo roto. La perra se puso de pie, tambaleándose, y dio un paso hacia la puerta, como si supiera a dónde debían ir. «No, flaca», dijo Clara, intentando detenerla. «Estás demasiado débil». Pero Luz gruñó suavemente, sus patas temblando pero firmes, y Clara entendió que no había forma de detenerla. La perra era una madre, y su instinto era más fuerte que el dolor. Diego, mirando a Luz, asintió. «Ella sabe», dijo. «Tenemos que seguirla». Mateo, que había estado en silencio, suspiró. «Esto es una locura», murmuró, pero sacó una linterna de su bolsa. «Si vamos, lo hacemos juntos». El camino al almacén fue un descenso a las entrañas de la ciudad. Las calles se volvieron más estrechas,
los edificios más ruinosos, el aire cargado de un hedor a podredumbre y metal. Luz, aunque cojeaba, lideraba el grupo, su olfato guiándola como un faro. Clara la seguía, sosteniendo la bolsa con los cachorros, mientras Diego y Mateo cubrían la retaguardia. La noche era densa, el cielo cubierto de nubes que ocultaban las estrellas. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un paso de El Tigre. Cuando llegaron al almacén, el edificio se alzaba como una fortaleza en ruinas, sus paredes de concreto cubiertas de grafitis y musgo. El sonido de gruñidos y gritos humanos se filtraba desde el interior, acompañado del olor metálico de la sangre. Clara sintió un escalofrío. Sofía tenía razón, este era un lugar oscuro. Luz, al borde del colapso, olfateó el aire y emitió un gemido bajo, como si hubiera encontrado el rastro de Pequeña. Clara la miró, su corazón acelerado. La encontraremos, susurró, aunque no estaba segura de a quién intentaba convencer. Mateo señaló una entrada lateral, una puerta oxidada apenas visible en la penumbra. Por ahí, dijo. Pero tengan cuidado. Esto no será fácil. Clara asintió, pero antes de que pudieran moverse, Luz se lanzó hacia la puerta, sus patas tambaleándose pero su determinación intacta. Clara corrió tras ella, Diego a su lado, los cachorros chillando en la bolsa. Pero al entrar, la escena los golpeó como un puñetazo, jaulas alineadas contra las paredes, perros gruñendo, hombres gritando apuestas. Y en el centro, en una jaula pequeña, estaba Pequeña, su cuerpo gris temblando mientras un hombre la pinchaba con un palo. Luz, con un aullido que resonó en el almacén, se lanzó hacia la jaula, sus dientes brillando. Clara gritó, pero antes de que pudiera detenerla, los hombres en el almacén giraron hacia ellos, sus ojos brillando con furia. Uno de ellos, con una cicatriz familiar, era el Tigre. Los tengo, rugió, señalándolos. En un instante, las puertas del almacén se cerraron, atrapando a Luz, los cachorros, y a todos dentro. Clara sintió que el mundo se derrumbaba, pero Luz, a pesar de su debilidad, no retrocedió, sus ojos fijos en Pequeña, lista para pelear hasta el final. El almacén era un infierno de sombras y sonidos, un lugar donde el aire olía a sangre seca, sudor y miedo. Las paredes de concreto, agrietadas y manchadas, resonaban con los gruñidos de perros enjaulados y los gritos de hombres que apostaban con una ferocidad que parecía más animal que humana. La luz tenue de bombillas colgadas de cables desnudos proyectaba sombras grotescas, haciendo que cada movimiento pareciera una amenaza. Clara, con el corazón latiendo como un tambor, sostenía la bolsa con valiente chispa y sombra, cuyos chillidos se ahogaban en el caos. Luz, a pesar de su cuerpo tembloroso y la herida supurante en su flanco, estaba frente a la jaula donde Pequeña, la más frágil de sus cachorros, temblaba bajo la mirada cruel de un hombre con un palo. El Tigre, con su cicatriz brillando bajo la luz, se alzaba como un depredador en el centro del almacén, su risa cortando el aire como un cuchillo. Bienvenidos al espectáculo, rugió, señalando a Clara, Diego y Mateo, atrapados ahora que las puertas de metal se habían cerrado con un clangor que resonó como una sentencia. Luz gruñó, un sonido profundo que parecía venir de un lugar más allá de su cuerpo roto. Sus patas temblaban, pero su mirada ámbar estaba fija en Pequeña, cuya pequeña figura gris se acurrucaba contra los barrotes de la jaula, chillando de miedo. Clara sintió una oleada de furia y desesperación. Había prometido proteger a Luz y sus cachorros, pero ahora estaban encerrados en este lugar infernal, rodeados de hombres que veían la vida como un juego de apuestas. Diego, a su lado, apretaba la bolsa con los cachorros, sus ojos oscuros abiertos de terror, pero su mandíbula apretada mostraba una determinación que Clara no esperaba de un niño. Mateo, con su bolsa de lona aún colgada del hombro, dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto de rendición. No queremos problemas, dijo, su voz calma pero tensa. Solo queremos al cachorro y nos iremos. El Tigre rió, un sonido que hizo que los perros en las jaulas gruñeran más fuerte. ¿Crees que esto es una negociación, doctor?, dijo, escupiendo la palabra como si fuera un insulto. Sé que tienes el pendrive. Y sé que ella te lo dio. Señaló a Clara, su cuchillo brillando en la mano. Clara sintió un nudo en el estómago. Había confiado en Mateo, pero ahora, atrapada en este almacén, se preguntaba si había cometido un error fatal. Miró a Luz, que no apartaba los ojos de Pequeña,
y supo que no había vuelta atrás. Tenían que salvar al cachorro, aunque significara arriesgarlo todo. No lo tengo aquí, mintió Mateo, su voz firme a pesar de la tensión. Pero puedo conseguirlo. Déjanos ir, y te lo traeré. El tigre entrecerró los ojos, evaluándolo, pero antes de que pudiera responder, Luz dio un paso adelante, su cuerpo tambaleándose pero su gruñido resonando en el almacén. Los hombres se volvieron hacia ella, algunos riendo, otros sacando palos y cadenas. Miren a la perra heroica, gritó uno, un hombre con tatuajes cubriendo los brazos. Pero Luz no retrocedió, sus dientes al descubierto, su instinto maternal más fuerte que el miedo. Clara, con la bolsa de los cachorros apretada contra su pecho, sintió una oleada de adrenalina. No podían quedarse quietos. Diego, susurró, inclinándose hacia el niño. Busca una salida. Cualquier cosa. Diego asintió, sus ojos escaneando el almacén. Mientras el tigre discutía con Mateo, el niño se deslizó entre las sombras, moviéndose con la agilidad de alguien que había aprendido a sobrevivir en las calles. Clara lo observó, rezando para que encontrara algo, cualquier cosa, que les diera una oportunidad. Mateo, todavía negociando, sacó un frasco de su bolsa y lo levantó. «Puedo ayudar a tus perros», dijo, señalando las jaulas donde los animales, algunos heridos, gruñían y arañaban los barrotes. «Soy veterinario. Sé cómo mantenerlos vivos para tus peleas». El tigre lo miró, dudando, pero Clara vio un destello de interés en sus ojos. Los perros eran su negocio, y un hombre como Mateo podía ser útil. Pero antes de que el tigre pudiera responder, un hombre al fondo del almacén gritó: «El pequeño está en las alarmas». Clara giró la cabeza, el corazón en la garganta. Diego, agachado junto a un panel eléctrico en la pared, manipulaba cables con dedos rápidos. Había encontrado el sistema de seguridad, pero ahora los hombres lo habían visto. «Maldito mocoso», rugió el hombre tatuado, corriendo hacia Diego. Clara no lo pensó. Dejó la bolsa con los cachorros junto a Luz y se lanzó hacia el hombre, usando su cuerpo para bloquearlo. El impacto la hizo jadear, pero logró derribarlo, ganando tiempo para Diego. Luz, viendo el caos, se arrastró hacia la jaula de Pequeña, sus patas temblando pero su determinación intacta. Los hombres, distraídos por la pelea, no la notaron al principio. Clara, luchando contra el hombre tatuado, sintió un golpe en la mejilla que la hizo tambalearse. La sangre le llenó la boca, pero no se detuvo. Diego, desde el panel, gritó: «Lo tengo». Un chispazo iluminó el almacén, y las luces parpadearon, sumiendo el lugar en una penumbra intermitente. Las alarmas se apagaron, y las puertas de metal emitieron un gemido al desbloquearse. «Ahora», gritó Mateo, corriendo hacia Clara. Ella se liberó del hombre tatuado, que maldecía en el suelo, y corrió hacia Luz. La perra había alcanzado la jaula de Pequeña, sus dientes tirando inútilmente de los barrotes. Clara, con manos temblorosas, buscó el cerrojo, pero antes de que pudiera abrirlo, el tigre apareció frente a ella, su cuchillo alzado. «No tan rápido», gruñó, su cicatriz torciéndose en una mueca. Clara retrocedió, pero Luz se lanzó contra él, mordiendo su pierna con una fuerza que parecía imposible. El tigre huyó, golpeándola con el mango del cuchillo, y Luz cayó, su cuerpo inmóvil. «Luz». Clara gritó, cayendo junto a la perra. Diego, desde el otro lado del almacén, corrió hacia la jaula de Pequeña, usando una barra de metal que encontró para forzar el cerrojo. La puerta se abrió con un crujido, y el cachorro, temblando, se arrastró hacia él. Diego lo levantó, su rostro pálido pero decidido, y corrió hacia Clara. «La tengo», gritó, mostrando a Pequeña, cuyos ojos apenas abiertos brillaban con miedo. Mateo ayudó a Clara a levantar a Luz, que aún respiraba, aunque débilmente. «Tenemos que salir», dijo, su voz tensa. Corrieron hacia la puerta desbloqueada, los hombres del tigre gritando detrás de ellos. Pero justo cuando alcanzaban la salida, un mecanismo oculto se activó, y una reja de metal cayó con un estruendo, bloqueando el paso. Clara, con Luz en los brazos, se volvió, el pánico apoderándose de ella. El tigre, cojeando pero furioso, se acercó, su cuchillo brillando. «Nadie sale de aquí», rugió, señalando a Clara. «Y tú, perra, vas a pagar por esto». Clara miró a Luz,
a Pequeña en los brazos de Diego, a los otros cachorros en la bolsa. La manada estaba casi completa, pero atrapada. Mateo, con una calma que parecía fuera de lugar, dio un paso adelante. «Déjalos ir», dijo, sacando el pendrive de su bolsillo. «Toma lo que quieres». El tigre lo miró, sus ojos brillando con codicia, pero antes de que pudiera tomarlo, Luz, con un último esfuerzo, alzó la cabeza y emitió un aullido que resonó en el almacén, un sonido que parecía convocar a todos los perros enjaulados. Los animales respondieron, sus gruñidos y ladridos llenando el aire, distrayendo a los hombres. Clara aprovechó el caos, corriendo hacia la reja con Diego y Mateo. Diego, con Pequeña en los brazos, encontró una palanca oxidada y tiró de ella con todas sus fuerzas. La reja comenzó a subir, pero no lo suficiente. Clara, con Luz y los cachorros, se deslizó por debajo, pero antes de que pudiera ayudar a los demás, el tigre la alcanzó, su cuchillo rozando su brazo. La sangre brotó, caliente y pegajosa, pero Clara no se detuvo. Mateo empujó a Diego y a Pequeña por debajo de la reja, pero cuando intentó pasar, el tigre lo agarró, tirándolo al suelo. «Clara, corre», gritó Mateo, mientras luchaba contra el tigre. Clara dudó, su corazón dividido. No podía dejar a Mateo, pero Luz y los cachorros dependían de ella. Con lágrimas quemándole los ojos, corrió, el aullido de Luz resonando en sus oídos, mientras el almacén se convertía en un caos de gritos y metal. Diego, a su lado, sostenía a Pequeña, pero Clara sabía que la pelea no había terminado. El tigre no se rendiría, y ahora, Mateo estaba atrapado. La noche los envolvió, pero el peligro lo seguía como una sombra. La noche era un manto de sombras rotas por el resplandor lejano de las farolas, y el aire olía a lluvia inminente, un aroma húmedo que se mezclaba con el hedor a sangre y sudor que aún impregnaba la ropa de Clara. Corría por las calles estrechas, con Luz en los brazos, el cuerpo de la perra liviano pero tembloroso, su respiración apenas un hilo que se desvanecía con cada paso. Diego, a su lado, apretaba a Pequeña contra su pecho, mientras la bolsa con Valiente, Chispa y Sombra golpeaba contra su cadera, los cachorros chillando en el caos de la huida. La imagen de Mateo, atrapado por el tigre en el almacén, ardía en la mente de Clara como una herida fresca. Había dejado atrás a un hombre que, a pesar de sus secretos, había arriesgado todo por ellos. Pero Luz, los cachorros, Diego, ellos eran su prioridad ahora, aunque cada paso lejos del almacén sentía como una traición. El suelo estaba resbaladizo por la humedad, y las calles, bordeadas por edificios en ruinas, parecían cerrarse sobre ellos como fauces. Clara tropezó con un adoquín suelto, el peso de Luz haciéndola tambalear, pero Diego la sostuvo por el brazo, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de miedo y determinación. «No podemos parar», susurró, su voz entrecortada por el esfuerzo. Clara asintió, aunque su cuerpo gritaba por descanso. La sangre de la herida en su brazo, donde el cuchillo del tigre la había rozado, goteaba por su mano, mezclándose con la de Luz. La perra, apenas consciente, lamió débilmente los dedos de Clara, un gesto que le rompió el corazón. «Aguanta, flaca», murmuró, apretándola más contra su pecho. «No te dejaré». Llegaron a un callejón estrecho, donde el olor a basura podrida era tan fuerte que hacía arder los ojos. Clara apoyó a Luz contra una pared, revisando su herida con manos temblorosas. La infección seguía allí, un borde enrojecido que palpitaba bajo el pelaje sucio. Los cachorros, liberados de la bolsa, se acurrucaron contra su madre, sus pequeños cuerpos temblando. Pequeña, rescatada por fin, parecía más frágil que nunca, sus ojos apenas abiertos, su respiración un susurro débil. Valiente empujó a sus hermanos para estar más cerca de Luz, mientras Chispa olfateaba el suelo, curiosa a pesar del peligro. Sombra, tímida como siempre, se escondió bajo la cola de su madre, que apenas podía moverse. Diego se arrodilló junto a ellos, sus manos sucias acariciando a Pequeña con una ternura que contrastaba con su rostro endurecido por la calle. «Lo hicimos», dijo, aunque su voz temblaba. «La trajimos de vuelta». Pero Clara sabía que no era tan simple. Mateo seguía atrapado, y el tigre no se detendría. El pendrive, ahora en manos del veterinario, era una bomba que podía estallar en cualquier momento. ¿Y Luz? Luz no sobreviviría mucho más sin ayuda. Clara sintió una oleada de desesperación.
Había perdido tanto en su vida, su hogar, su hija, su esperanza, y ahora, esta perra y sus cachorros eran lo único que le impedía rendirse. Un ruido en el callejón los hizo congelarse. Pasos, rápidos y pesados, acompañados de un murmullo de voces. Clara apretó el cuchillo que había recuperado en el almacén, su corazón acelerado. Pero antes de que pudiera moverse, una figura emergió de las sombras, Sofía, con el delantal aún manchado de grasa, su trenza deshecha por la carrera. Los encontré, jadeó, sus ojos oscuros brillando con urgencia. No hay tiempo. El tigre está furioso. Sus hombres están peinando la ciudad. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Y Mateo?, preguntó, aunque temía la respuesta. Sofía bajó la mirada, dudando. No lo sé. Lo vi pelear con el tigre, pero no salió con ustedes. Hizo una pausa, mirando a Luz. Pero sé a dónde llevarlos. Hay una clínica improvisada, cerca del río. Un amigo mío puede ayudar a la perra. Pero tenemos que movernos ahora. Clara asintió, aunque la idea de confiar en otra persona la llenaba de desconfianza. Levantó a Luz con cuidado, ignorando el dolor en su propio brazo herido. Diego cargó la bolsa con los cachorros, pequeña aún en sus brazos, y siguieron a Sofía por un laberinto de callejones. La lluvia comenzó a caer, fina pero insistente, empapando sus ropas y haciendo que el pelaje de Luz se pegara a su piel. Los cachorros chillaban, y Clara susurró palabras suaves para calmarlos, aunque su propia voz temblaba. Luz, en sus brazos, parecía más ligera con cada paso, como si la vida se le escapara gota a gota. La clínica improvisada era poco más que un garaje con paredes de lona y un suelo de cemento cubierto de manchas. El olor a desinfectante y sangre vieja llenaba el aire, mezclado con el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Un hombre mayor, con gafas torcidas y manos temblorosas, los recibió. Sofía, ¿qué traes ahora?, gruñó, pero al ver a Luz, su expresión cambió. Pobrecita, murmuró, señalando una mesa improvisada. Clara acostó a Luz con cuidado, mientras Diego colocaba a los cachorros en una manta cercana. El hombre, que se presentó como don Raúl, examinó la herida de Luz con dedos expertos. Infección grave, dijo, sacando una jeringa de un maletín abarrotado. Puedo estabilizarla, pero necesita más que esto. Y tú, señaló el brazo de Clara. Eso también necesita atención. Clara ignoró su comentario, su atención fija en Luz. La perra, aunque débil, lamió a Pequeña, que se acurrucó contra ella. Valiente, Chispa y Sombra se unieron, sus pequeños cuerpos formando un montón de pelaje que parecía darle fuerza a su madre. Diego, sentado junto a ellos, murmuraba palabras suaves, sus manos acariciando a los cachorros. Son fuertes, dijo, mirando a Clara. Como ella. Clara asintió, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de Mateo, atrapado en el almacén. Había sacrificado su libertad por ellos, y ahora, ella tenía que decidir qué hacer. Sofía, que había estado hablando con don Raúl, se acercó. El tigre no se detendrá, dijo, su voz baja. Pero el pendrive podría ser su fin. Si lo que contiene es tan importante como dicen, podríamos usarlo para negociar. Clara frunció el ceño. ¿Negociar? Ese hombre no negocia. Quiere sangre. Sofía sonrió, una curva astuta en los labios. No con él. Con alguien más grande. Hay rumores de que el pendrive tiene nombres, gente poderosa. Si lo entregamos a las personas correctas, podríamos terminar con esto. Clara sintió un escalofrío. La idea de meterse con gente aún más peligrosa que el tigre era aterradora, pero no veía otra salida. Luz, en la mesa, emitió un gemido, sus ojos ámbar fijos en Clara, como si le pidiera que no se rindiera. Don Raúl inyectó un antibiótico en la perra, y su respiración se estabilizó ligeramente, pero seguía débil. Necesita tiempo, dijo el viejo. Y ustedes necesitan un plan. Diego, que había estado en silencio, habló de repente. No podemos dejar a Mateo, dijo, su voz temblando pero firme. Él nos ayudó. Es parte de la manada. Clara lo miró, sorprendida por la intensidad del niño. Recordó su propia vida, los años en la calle,
la culpa de haber abandonado a su hija tras un desalojo que la dejó sin nada. Luz y los cachorros eran su segunda oportunidad, y ahora, Diego y Mateo también lo eran. Tienes razón, dijo, su voz firme. No lo dejaremos. Sofía suspiró, cruzando los brazos. Si van por él, necesitarán más que coraje. Ese almacén es una fortaleza ahora. Pero conozco a alguien que puede ayudar. Un contacto en la policía, alguien que odia a el tigre tanto como nosotros. Clara dudó. Confiar en la policía era un riesgo, pero no había otra opción. Asintió, y Sofía prometió hacer la llamada. Mientras esperaban, Clara se sentó junto a Luz, acariciando su pelaje. La perra, aunque débil, lamió su mano, y Clara sintió lágrimas quemándole los ojos. Recordó a su hija, los ojos suplicantes que había dejado atrás, y juró que no cometería el mismo error con Luz. Pero antes de que pudiera decir algo, un ruido en la entrada del garaje los hizo congelarse. Pasos pesados, una risa cruel. El tigre. Había encontrado la clínica, y esta vez, traía más hombres. Clara, rugió su voz desde la oscuridad. No hay dónde esconderse. Luz gruñó, un sonido débil pero feroz, y Clara supo que la lucha apenas comenzaba. La clínica improvisada olía a desinfectante y miedo, un aroma que se pegaba a la piel como la humedad de la lluvia que seguía cayendo afuera. El garaje, con sus paredes de lona temblando bajo el viento, era un refugio frágil, apenas iluminado por una bombilla que parpadeaba como si estuviera al borde de rendirse. Clara, sentada junto a Luz en la mesa improvisada, sentía la respiración débil de la perra bajo sus manos, cada jadeo un recordatorio de lo cerca que estaban de perderla. Los cachorros, Valiente, Chispa, Sombra y Pequeña, ahora reunidos, se acurrucaban contra su madre, sus pequeños cuerpos temblando, pero vivos. Diego, a pocos pasos, acariciaba a Pequeña con dedos sucios, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de alivio y temor. Sofía, junto a la entrada, hablaba en voz baja con don Raúl, el viejo veterinario, mientras el sonido de la lluvia se mezclaba con el eco de los pasos del tigre, cada vez más cerca. Clara apretó la mano de Luz, sintiendo el pelaje áspero y húmedo bajo sus dedos. La perra, aunque apenas consciente, alzó la cabeza, sus ojos ámbar encontrando los de Clara con una intensidad que le cortó el aliento. No había palabras, pero la mirada de Luz era clara: no te rindas. No los dejes. Clara sintió un nudo en la garganta, un eco de la culpa que cargaba desde que abandonó a su hija años atrás, tras un desalojo que la dejó sin nada. Luz y los cachorros eran su redención, y ahora, con Mateo atrapado y el tigre acercándose, no podía fallarles. Don Raúl, ajustando sus gafas torcidas, inyectó otro antibiótico en Luz, su rostro arrugado tenso por la concentración. La perra es fuerte, murmuró, limpiando la herida con un paño. Pero necesita tiempo. Y tú, señaló el brazo de Clara, donde la sangre del corte del tigre se había secado en un dibujo irregular. Eso también hay que curarlo. Clara ignoró el comentario, su atención dividida entre Luz y el ruido de pasos que resonaban afuera. Sofía, que había terminado de hablar con don Raúl, se acercó, su trenza deshecha cayendo sobre su hombro. Mi contacto está en camino, dijo, su voz baja pero firme. Un policía, alguien que odia a el tigre. Pero no llegará antes de que esos hombres entren aquí. Clara sintió un escalofrío. La idea de confiar en la policía era un riesgo, pero no tenían otra opción. ¿Y Mateo?, preguntó, su voz tensa. Sofía bajó la mirada. No sé si sigue vivo. El tigre no es de los que dejan cabos sueltos. Diego, que había estado escuchando, se puso de pie, sus manos apretando a Pequeña. No podemos dejarlo, dijo, su voz temblando pero decidida. Es parte de la manada. Clara lo miró, sorprendida por la fuerza del niño. Recordó su propia infancia, rota por la violencia, y supo que Diego, como ella, había aprendido a sobrevivir en un mundo que no perdonaba. Antes de que Clara pudiera responder, un golpe resonó en la puerta del garaje, seguido de la voz del tigre, un rugido que cortó el aire. Clara, sé que estás ahí, dame el pendrive, o quemaré este lugar con todos dentro. Los cachorros chillaron, y Luz, con un esfuerzo que parecía imposible, gruñó, sus patas temblando mientras intentaba levantarse.
Clara la sujetó, susurrando, tranquila, flaca. No dejaré que te hagan daño. Pero su corazón latía con fuerza, y el cuchillo en su bolsillo parecía inútil contra la amenaza que se acercaba. Sofía, con una calma que contrastaba con el caos, señaló una ventana pequeña en la parte trasera del garaje. Si vienen, salgan por ahí, dijo. Lleven a la perra y los cachorros. Yo me quedaré para ganar tiempo. Clara frunció el ceño. ¿Por qué harías eso? Sofía sonrió, una curva amarga en los labios. Porque sé lo que es perder a alguien. Y esa perra merece una oportunidad. Don Raúl, que había estado revisando su maletín, sacó una jeringa con un líquido claro. Esto la mantendrá estable por un rato, dijo, inyectando a Luz. Pero no pueden correr más. Necesita un lugar seguro. Clara asintió, aunque no sabía dónde encontrar tal cosa. La ciudad era un laberinto de peligros, y el tigre era solo el primero de muchos. Diego, con Pequeña en los brazos, ayudó a meter a los otros cachorros en la bolsa, sus manos temblando pero precisas. Valiente mordisqueó su dedo, Chispa intentó trepar por su brazo, y Sombra se escondió en el fondo, pero todos parecían sentir la urgencia. El segundo golpe en la puerta fue más fuerte, acompañado del sonido de metal contra metal. Clara levantó a Luz, ignorando el dolor en su propio brazo, y corrió hacia la ventana, con Diego y Sofía detrás. Pero antes de que pudieran alcanzarla, la puerta del garaje se astilló, y el tigre irrumpió, su cicatriz brillando bajo la luz de la bombilla. Lo seguían 3 hombres, sus rostros duros, sus manos armadas con palos y un cuchillo que relucía como una promesa de sangre. Se acabó el juego, rugió el tigre, señalando a Clara. Dame el pendrive, o todos mueren. Clara, con Luz en los brazos. Y Clara no dejaría que el tigre los destruyera. Diego, con Pequeña aún en sus brazos, dio un paso adelante, sus manos temblando pero su mirada firme. No te tenemos miedo, dijo, su voz infantil cargada de una valentía que hizo que Clara lo mirara con asombro. El tigre rió, un sonido cruel que resonó en el callejón, pero antes de que pudiera alzar su arma, Luz, con un esfuerzo que desafiaba su cuerpo roto, se liberó de los brazos de Clara y se lanzó contra él. Sus dientes se hundieron en la muñeca del hombre, arrancándole un grito de dolor. El arma cayó al suelo, resbalando sobre el pavimento mojado, y Clara no perdió el momento. Corrió hacia el arma, ignorando el dolor en su brazo herido, y la levantó con manos temblorosas. El tigre, luchando contra Luz, pateó a la perra, enviándola al suelo con un aullido. Clara apuntó el arma, su dedo en el gatillo, pero antes de que pudiera disparar, Diego gritó, «Espera». El niño, con una agilidad sorprendente, recogió una piedra del suelo y la arrojó, golpeando al tigre en la cabeza. El hombre tropezó, aturdido, y Clara aprovechó para correr hacia Luz, levantándola con cuidado. La perra estaba viva, pero apenas, su respiración un jadeo débil. Diego, con los cachorros en la bolsa y Pequeña en sus brazos, señaló el final del callejón. «Por ahí», gritó, corriendo hacia una calle lateral. Clara lo siguió, el arma aún en su mano, aunque no sabía si tendría el valor de usarla. La lluvia caía con más fuerza ahora, empapándolos, y el frío cortaba como cuchillos. Luz, en sus brazos, lamió su mano, un gesto que le dio a Clara la fuerza para seguir adelante. Pero el sonido de pasos pesados detrás de ellos le dijo que el tigre no se había rendido. Llegaron a una plaza pequeña, donde el mercado nocturno aún vibraba a lo lejos, sus luces difuminadas por la lluvia. Clara, exhausta, acostó a Luz bajo un árbol torcido, cuya sombra ofrecía un refugio precario. Los cachorros, liberados de la bolsa, se acurrucaron contra su madre, sus pequeños cuerpos temblando pero vivos. Valiente empujó a Chispa para estar más cerca, mientras Sombra se escondió bajo la cola de Luz, y Pequeña, frágil pero resistente, lamió el hocico de su madre. Clara miró a Diego, que estaba pálido pero alerta, sus ojos escaneando la oscuridad. «No podemos quedarnos aquí», dijo Clara, su voz temblando. Pero antes de que pudiera planear el próximo paso, un destello de luces azules y rojas iluminó la plaza. Sirenas. La policía. Clara sintió un nudo en el estómago. Sofía había prometido contactar a alguien, pero confiar en la policía era un riesgo que nunca había tomado. Diego, sin embargo, sonrió, un destello de esperanza en su rostro.
Es el contacto de Sofía, dijo. Tiene que serlo. Un hombre uniformado emergió de un coche patrulla, su rostro endurecido pero con una chispa de algo que parecía justicia. ¿Clara?, preguntó, acercándose. Clara asintió, el arma aún en su mano, aunque la bajó lentamente. Sofía me llamó, dijo el hombre, que se presentó como el oficial Ramírez. Dijo que tienes algo que puede acabar con el tigre y su red. Clara dudó, pensando en el pendrive, ahora en manos de Mateo, perdido en el almacén. Pero antes de que pudiera responder, Ramírez alzó la mano. No tenemos tiempo. El tigre está cerca, pero también lo están mis hombres. Si me dices dónde está el pendrive, podemos terminar con esto. Clara sintió una oleada de alivio, pero también de miedo. Contó lo que sabía, el pendrive, Mateo, el almacén. Ramírez asintió, dando órdenes rápidas por radio. Quédense aquí, dijo. Y mantengan a esa perra viva. Clara miró a Luz, que yacía bajo el árbol, sus cachorros acurrucados contra ella. La perra alzó la cabeza, sus ojos ámbar encontrando los de Clara, y por un momento, el mundo pareció detenerse. No había palabras, pero Clara sintió que Luz le agradecía, que confiaba en ella hasta el final. Minutos después, el sonido de disparos y gritos resonó desde la dirección del almacén. Clara, Diego y los cachorros se quedaron bajo el árbol, protegidos por la lluvia y la oscuridad. Ramírez regresó, empapado pero con una expresión de triunfo. Lo tenemos, dijo, mostrando el pendrive en una bolsa plástica. Y a Mateo. Está herido, pero vivo. Clara sintió que el aire regresaba a sus pulmones. ¿Y el tigre?, preguntó, su voz tensa. Ramírez sonrió, una curva dura. Detenido. El pendrive tenía todo, nombres, cuentas, pruebas. Su red está acabada. Clara cayó de rodillas junto a Luz, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. La perra lamió su mano, débil pero viva, y los cachorros chillaron, como si celebraran. Diego, con Pequeña en los brazos, se acercó, su rostro iluminado por una sonrisa que Clara nunca había visto. Lo hicimos, susurró. La manada está completa. Días después. Retrocedió hacia la ventana, pero Sofía se interpuso, levantando las manos. No tienen nada aquí, dijo, su voz firme. Váyanse, o tendrán problemas más grandes que un pendrive. El tigre rió, un sonido cruel que hizo que los cachorros chillaran. Tú, una vendedora de arepas, ¿me amenazas? Avanzó hacia Sofía, pero antes de que pudiera tocarla, Luz, con un gruñido que parecía venir de otro mundo, se liberó de los brazos de Clara y se lanzó contra el tigre, sus dientes hundiéndose en su pierna. El tigre aulló, golpeando a Luz con el mango de su cuchillo, pero la perra no soltó, su instinto maternal más fuerte que el dolor. Clara corrió hacia ella, pero uno de los hombres la interceptó, empujándola contra la pared. Diego, con Pequeña en los brazos, gritó y lanzó la bolsa con los cachorros hacia Sofía, que la atrapó justo a tiempo. «Corre», gritó Clara, luchando contra el hombre que la sujetaba. Pero antes de que pudiera liberarse, don Raúl, con una agilidad sorprendente para su edad, arrojó un frasco de desinfectante a los ojos del hombre, haciéndolo retroceder con un grito. Sofía, con la bolsa de los cachorros, abrió la ventana y empujó a Diego hacia afuera. «Llévalos», ordenó, mientras Clara lograba liberarse y correr hacia Luz. La perra, ahora en el suelo, sangraba de nuevo, su cuerpo temblando, pero sus ojos seguían fijos en el tigre, que cojeaba, furioso. Clara la levantó, ignorando el dolor en su propio cuerpo, y corrió hacia la ventana, con Sofía cubriendo su retirada. Pero cuando intentó pasar, el tigre la alcanzó, su cuchillo rozando su espalda. Clara gritó, cayendo al suelo, pero Luz, con un último esfuerzo, mordió la mano del hombre, dándole a Clara el tiempo que necesitaba para escapar. Diego, ya afuera, ayudó a Clara a salir por la ventana, mientras Sofía arrojaba una silla contra los hombres para ganar tiempo. La lluvia caía con fuerza ahora, empapándolos, y el frío cortaba como cuchillos. Clara, con Luz en los brazos, corrió, Diego a su lado con los cachorros. Pero cuando miró atrás, vio que Sofía no lo seguía. La vendedora estaba atrapada, enfrentando a el tigre sola. «No», gritó Clara, pero Diego la jaló.
Tenemos que irnos, dijo, su voz quebrada por las lágrimas. Corrieron bajo la lluvia, el sonido de los gritos desvaneciéndose detrás de ellos. Clara sentía la sangre de Luz mezclándose con la suya, el peso de la perra como una carga que no podía soltar. Encontraron refugio en un callejón, donde un toldo roto ofrecía una protección precaria. Clara acostó a Luz, revisando su herida con manos temblorosas. La perra estaba viva, pero apenas. Los cachorros, acurrucados contra ella, chillaban, y Diego, con lágrimas corriendo por su rostro, los acariciaba, murmurando palabras suaves. Clara miró al niño, luego a Luz, y sintió que algo dentro de ella se rompía. Había perdido a Sofía, a Mateo, y casi pierde a Luz. Pero la perra, a pesar de todo, seguía luchando, su respiración débil pero constante. Clara juró que no dejaría que el tigre ganara. Pero mientras acariciaba a Luz, un ruido en el callejón los hizo congelarse. Pasos, una risa cruel. El tigre, cojeando pero implacable, apareció en la penumbra, un arma en la mano. Se acabó, Clara, dijo, su voz un gruñido. Esta vez, nadie te salvará. La lluvia caía como un velo, transformando el callejón en un laberinto de sombras líquidas que reflejaban el brillo lejano de las farolas. El aire olía a tierra mojada y a sangre, un recordatorio del caos que Clara, Diego y Luz habían dejado atrás. Clara, agachada bajo el toldo roto, sostenía a Luz contra su pecho, la perra apenas un susurro de vida, su respiración entrecortada mezclándose con el golpeteo de las gotas. Los cachorros, Valiente, Chispa, Sombra y Pequeña, se acurrucaban contra su madre, sus pequeños cuerpos temblando, pero sus chillidos habían cesado, como si sintieran la gravedad del momento. Diego, con el rostro sucio y los ojos abiertos de terror, apretaba la bolsa de tela que había protegido a los cachorros durante la huida. El tigre, cojeando pero implacable, emergió de la penumbra, su arma brillando bajo la lluvia, su cicatriz torcida en una mueca de triunfo. Se acabó, Clara, gruñó, su voz cortando el aire como un cuchillo. El pendrive, la perra, el niño, todos mueren aquí. Clara sintió el peso de la derrota, pero también una chispa de furia que ardía más fuerte que el miedo. Luz, aunque al borde del colapso, alzó la cabeza, sus ojos ámbar brillando con una determinación que parecía imposible. La perra gruñó, un sonido débil pero feroz, y Clara supo que no podían rendirse. No ahora, no después de todo lo que habían sacrificado. Sofía, atrapada en la clínica, Mateo, perdido en el almacén, y Luz, luchando por su vida y la de sus cachorros, todos eran parte de esta manada improvisada. La ciudad parecía diferente. La historia de Luz, Clara, Diego y los cachorros se extendió como fuego, gracias a Sofía, que había sobrevivido y usado el pendrive para exponer la red del tigre a través de un periodista amigo. La comunidad, conmovida, comenzó a movilizarse, creando un refugio para animales callejeros en las afueras. Clara, con el brazo vendado y el corazón más ligero, adoptó a Diego como su hijo, una decisión que sintió como una promesa cumplida. Juntos, cuidaban de Luz y los cachorros, que crecían fuertes en el refugio. Una tarde, bajo un sol que rompía las nubes, Clara y Diego se sentaron en un parque cerca del refugio. Luz, aún recuperándose pero con el pelaje brillando por primera vez, observaba a sus cachorros jugar en la hierba. Valiente perseguía a Chispa, que corría con una energía imparable, mientras Sombra y Pequeña, más tímidas, se acurrucaban cerca de su madre. Clara miró a Diego, que reía, y sintió algo que no había sentido en años: paz. Luz alzó la cabeza, sus ojos ámbar encontrando los de Clara, y en esa mirada, no había palabras, solo un lazo inquebrantable, una promesa de que, juntos, habían vencido a la oscuridad. El parque estaba lleno de vida, el aroma de la hierba fresca mezclándose con el sonido de risas y ladridos. Clara, Diego y Luz eran una familia ahora, una manada forjada en la lucha. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados, Clara supo que, por primera vez, había encontrado un hogar. No en un lugar, sino en los ojos de una perra que le había enseñado a no rendirse, en el niño que le había dado esperanza, y en los cachorros que corrían libres, llevando consigo el legado de su madre.